¿Qué es el bien? Bueno, hay que decir de inicio que en la evolución del derecho civil se han generado diversos criterios, es decir, no hay unanimidad, no hay un solo criterio que desde el inicio haya permanecido en relación a los bienes. La doctrina civilista, y si ustedes consultan a Prianol, a Alessandri, a Rogina Villegas, a Rafael de Pin Navarra, al que gusten, pueden encontrar divergencias en relación a los bienes. Yo voy a referirme a dos tendencias muy fuertes. Pero bueno, entre las cosas, que ya dijimos que es el género, y los bienes, que es una parte específica dentro del mundo de las cosas, existe una relación, entiéndase, de género y especie. Okay. Bienes son las cosas que de alguna manera y en un sentido netamente utilitarista nos sirven. ¿Por qué? No son útiles. Los bienes son las cosas que no son útiles. Luego entonces pueden ser susceptibles de apropiación. Yo las puedo comprar, yo puedo enajenar. No hago ahora distingos, pueden ser cosas muebles o inmuebles. Yo puedo comprar un pedazo de tierra. Ahí está la pequeña propiedad derivado de este principio. Si bien todo es propiedad de la nación, México es generoso y nos permite que tengamos propiedad privada. Bendito. Si estuviéramos en el mundo socialista, olvídense, esto no existiría. Y ahí está una situación que hay que analizar ahora, si es que realmente la izquierda va a entrar al ring político de México, porque la izquierda, no sabemos qué pensaría Andrés Manuel en este sentido, en cuanto a la transformación del Estado mexicano. Pero un viraje de tendencia socialista, yo sí le temo. Yo sí le temo, no sé hasta dónde estamos conscientes de lo que implicaría eso, o hasta dónde, si quedara esta tendencia de izquierda, llevarían a México en un giro de política económica e ideología filosófico-política, ¿no? Porque acuérdense ustedes que el socialismo está montado en que no hay pequeña propiedad, el Estado es el que controla, hay una sola clase social, no sé si eso lo alcancemos a vislumbrar todos, y el Estado tendrá que regresarnos beneficios a nosotros en ese concepto de Estado benefactor en el mundo socialista. Ya la escuela de Marx, la teoría de Marx fue criticada en su momento por la famosa escuela de Chicago, la escuela de Frankfurt, porque el Estado ha manipulado esta riqueza que se ha generado o que se generó en el mundo socialista, y a lo mejor por ahí está parte de la razón de su debacle, ¿no? Cuando el 89 cayó el muro de Berlín y finalmente se da por muerto el socialismo. Pero esa ideología socialista no sé qué tanto nos pudiera favorecer en México. Regímenes de izquierda como el de Evo Morales, como el de en su momento Hugo Chávez, hoy Nicolás Maduro, puede generar control momentáneamente a corto plazo, pero a largo plazo vuelve a generar lo que en su momento en México generó la dictadura de Porfirio Díaz. Si bien a México lo encumbró a nivel económico y a nivel internacional, porque hubo muchísima inversión privada y lo catapultó a México a nivel de cultura y de otras cosas, los grandes sectores olvidados de México siguieron existiendo. Y los grandes sectores olvidados son aquellos lejanos a la civilización y lejanos a la burocracia. Las zonas serranas, las zonas de campesinos, las zonas étnicas, nunca veían los beneficios. Luego entonces la pobreza por la cual se desarrolló la independencia se repite nuevamente para la Revolución Mexicana. Y a 100 años de la Revolución y a 200 de la independencia, seguimos teniendo un grave problema en México, que es la inequitativa distribución de la riqueza, entre otras cosas. Y una necesidad de que esa mejor distribución de las riquezas también se acompañe de beneficios para la sociedad. No es la materia, no es el momento, pero sí hay que tomarlo en cuenta por cuanto hace que el Estado regula el patrimonio, regula los bienes. Regresando al punto, hay bienes y estos bienes
deben de significar una utilidad para nosotros. Y en tanto significan una utilidad para nosotros, son susceptibles de apropiación. Y aparece entonces como una máxima, ¿no? Todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Todos los bienes son cosas porque parten del género que son las cosas, pero no todas las cosas pueden ser bienes porque no todo puede ser susceptible de apropiación, no todo puede estar en el comercio. Esta es una máxima que se genera en esta materia de teoría de los bienes y los derechos reales. Todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. ¿Vamos bien? Bien. Hay un autor, Kibenstein, que acompaña también a otro civilista que es Alessandro. Esta es una situación que se genera, no obstante acabamos de decir que los bienes tienen que representar utilidad para nosotros. Pero tiene razón esta posición civilista también es cierta. Hay muchas cosas que nos representan utilidad, pero no pueden ser susceptibles de apropiación. Luego entonces, a la luz de este razonamiento, no todos los bienes pueden ser susceptibles de apropiación, aun cuando tengamos utilidad con ellos. Bien, aquí surge entonces un punto de análisis, o una pausa importante que debemos hacer, porque entonces, ¿qué significa lo que sea útil? Dice en la doctrina que utilidad es la aptitud, no actitud, es la aptitud de una cosa para satisfacer una necesidad de un individuo o cualquier interés que tengamos nosotros. O sea, algo es útil si nos permite satisfacer una necesidad o un interés, punto. Aquí tendríamos que ver ya podríamos desviarnos un poco, hablar de teorías utilitaristas, qué tanto lo que es útil es realmente lo que es bien para nosotros, porque entra un mundo de materialismo también, y algunas visiones pragmáticas al respecto, pero no vamos a desviarnos. Sí hay que tener en cuenta esta situación de que nos es útil aquello que nos permite satisfacer una necesidad o un interés que tengamos, ya sea económico o no. Puede ser interés social, puede ser interés económico, interés político o de alguna otra índole, pero que tienda a satisfacer un interés o una necesidad. Así es de que entonces en el mundo de los bienes y servicios hay muchas cosas que son susceptibles de apropiación, que están en el comercio y que terminan significando una satisfacción de necesidad. ¿Algunos ejemplos, abogados? A la luz de esta visión de lo que es utilidad, ¿qué cosas nos pueden ser útiles y que satisfagan necesidades nuestras? Casa, departamento, cama, coche. Pues una computadora. Claro. Ya después entraríamos en otro terreno para ver si mi necesidad la cubre un Mercedes-Benz 2017, versión, exacto, a eso me refiero. O sea, ¿es la necesidad? Porque ¿se acuerdan ustedes cuando aparecieron los primeros celulares? Sí. Surgieron por una necesidad de comunicación y que ante la incapacidad, en ese momento había un monopolio, se acordarán ustedes de Telmex, pues ante la incapacidad de que tuviéramos comunicación como en otros lugares, pues empezó a generar la utilidad del celular, porque el celular, aunque fuese un tabicote, eran unos ladrillones los primeros, pues iba a facilitar que nos comunicáramos. Una vez cubierta la necesidad de comunicación con el celular, resulta que ya no era suficiente el celular para llamar, sino que también trajera mensajitos. Y los primeros mensajes eran de cierto número de caracteres
Y se acababa una pantalla y era un mensaje, y había que hacer otra pantalla u otro mensaje. Y si el mensaje era muy largo, pues eran diversos mensajes o diversas pantallas. Después se cubre una necesidad de una ampliación de caracteres para poder enviar mensajes más amplios, y resulta que ya tampoco nos es suficiente. Y sigue la evolución tecnológica al punto de que hoy nos encontramos con unos aparatitos inteligentes que pronto reciben archivos en Word, en Office, podemos enviar imágenes, nos conectamos a Internet, estamos pendientes de las redes sociales, podemos hacer conexión Bluetooth. La tecnología nos llevó a que las primeras necesidades básicas estuvieran cubiertas. Y hoy requerimos, sin necesariamente reparar en si están cubiertas ciertas necesidades, seguimos generando bienes y servicios. Bienes y servicios. Es decir, cosas que seguimos comprando con la idea de que cubren una necesidad y entonces pagamos por ellas. Ahí está el mundo de los bienes y del patrimonio. Satisfacemos necesidades y hay una razón de, decía yo hace ratito de la expropiación, por causa de utilidad pública. Aquella ocasión en que se acordarán algunos, otros no se han de acordar, de José López Portillo cuando nacionaliza la banca, y mucho más atrás cuando el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Se los arrebata a las empresas privadas extranjeras y dice, el petróleo de aquí en adelante totalmente, finalmente el petróleo de México, vénganse para acá el petróleo, y fortalecemos una empresa que maneja esto y que se llama Pemex. Y ahí se encumbró el famoso monstruo, el gran gigante paraestatal que nos iba a generar la riqueza para el país y que por muchos años fue la empresa que más le significó dinero a México. Y que hoy, a la quiebra y a la crisis, hasta deuda pública se convirtió y ya nos la pasaron a nosotros y estamos pagando ese fracaso de Pemex. Porque nunca hubo mantenimiento en su infraestructura y empezó la reventadera de válvulas y rompimiento de ductos, más aparte las ordeñas clandestinas para el combustible, etcétera, 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 las tragedias de derrame de crudo en el mar, las tragedias de los ecocidios en los mantos, cuerpos de agua, mantos, ¿sí me explicó? Con todo eso. Bueno, regresamos, utilidad es aquello que nos sirve para satisfacer necesidades o un interés, sea económico o no. Hay una postura, así como decíamos hace 2 diapositivas de Kiberstein, existe una postura del famoso Alessandri. Alessandri, les comento, no sé qué tanto lo tengan ustedes presente, Alessandri es un civilista que nació en Chile y terminó falleciendo, creo que en Estados Unidos. Es uno de los civilistas que hablaron sobre este tema del patrimonio, de los bienes, y dice Alessandri, la etimología de la palabra bienes delata el carácter de utilidad, es decir, el carácter útil de las cosas que el derecho considera. Proviene ella del adjetivo latino bonus, lo que nos es bueno, lo que nos sirve, que a su vez deriva del verbo beare, el cual significa hacer feliz. Realmente, dice Alessandri, aunque las cosas que se tienen por propias no dan la felicidad, sí contribuyen al bienestar del hombre por la utilidad moral o material que de ellas pueden obtener. Así entiendas entonces que compramos muchas cosas porque nos representa cierta utilidad, porque nos genera cierto bienestar. Se hizo tan necesario hoy el celular que en la postura de padre, yo necesito que mi hijo traiga el suyo para que me diga dónde anda o qué onda con su vida, qué es de su vida. Y si va a ir con un amigo, que me diga, que le avise a su mamá, que le avise al papá por dónde anda, porque como están las cosas, es importante saber dónde está. O con quién está. ¿Sí me explico? Y entonces, si bien regresamos al punto de que el celular fue primero una herramienta netamente de comunicación
solamente por la llamada telefónica. Hoy es necesario nuevamente, ya visto desde esa perspectiva, que traigan un celular. El día que a mí se me descompone el aparato y ya no puedo transferir archivos, para mí ya es un problema. Porque yo ya no puedo ver aquí correos, ya no puedo ver lo que me envía, ya no puedo checar diapositivas, imágenes, etc. Se convirtió en una herramienta tan útil, rezamos a la utilidad, que me deja de proveer o de satisfacer una necesidad de comunicación. Doy clases en diversas instituciones, tengo diversos alumnos, hay diferentes grupos con los cuales estoy comunicado, y cuando yo me incomunico, me pierdo en el espacio. Entonces, es parte de la utilidad a la que se refiere Alessandri. Y no hablamos solamente de una utilidad material, sino también de una utilidad moral. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa pudiera ser utilidad moral? A ver, abogados. He hecho hincapié sobre todo en utilidades materiales. Bien, respecto de la clasificación de los bienes en general, hay dos corrientes doctrinales, como decía hace unos instantes, hace unos minutos. Vamos a ver la primera tendencia o la primera corriente doctrinal. Desde una perspectiva, de esta primera perspectiva, las cosas... Se me perdió mi cursor. Lo quiero dejar visible, pero... No, lo tengo visible, pero se me desaparece. Como dejo de tener contacto con la pantalla, desaparece. Bueno, las cosas son solo las entidades materiales las que constituyen una parte separada de la materia circundante, de todo lo que es el mundo de la material, excluyéndose aquellos derechos y las cosas inmateriales. Repito, cosas son solo las entidades materiales las que constituyen una parte separada de la materia circundante. Excluimos derechos y cosas inmateriales, lo que no es tangible. Esta es una primera tendencia, una primera corriente doctrinal en torno a los bienes en general. A la luz de esto podemos afirmar, tiene ahí la palomita, que bienes, respecto de los bienes, las cosas corporales útiles al hombre y susceptibles de apropiación por éste serán los bienes. Las cosas corporales útiles y que sean susceptibles de apropiación. Conclusión, a la luz de esta primera corriente, para nosotros solamente son bienes si no son de utilidad y nos la podemos apropiar. Lo demás no es bien. Solamente me es útil esto, lo que yo uso cotidianamente, porque además de que me son útiles, me apropio de ellas. Bajo esta perspectiva, solamente esos son los bienes. Yo veo a priori podemos decir que es un tanto reducida, porque ya hemos hablado de otras cosas y va más lejos los bienes. ¿Sí? Okay. Segunda tendencia o segunda corriente. Y obviamente va a diferir un tanto de la primera cuando dice, cosa no solamente es lo que forma parte del mundo exterior y sensible, también todo aquello que tiene vida en el mundo del espíritu y que se percibe no con los sentidos, sino con la inteligencia, es decir, aquello inmaterial. Y aquí entendemos que bienes también son los derechos. Los derechos que yo transfiero sobre una cosa también entra parte de los bienes. Esta es una visión mucho más amplia que la anterior, donde se limitaba solamente a lo material, que es útil y que es susceptible de apropiación. Acá también entraría lo inmaterial. De hecho, podríamos pensar que ya de aquí empieza a desprenderse el concepto del derecho real. ¿Por qué? Porque hay cosas inmateriales que se pueden transferir, como el derecho sobre la cosa, el derecho de ejercicio de algo. Yo heredo a mi hijo menor de edad una propiedad y la propiedad tiene
palos de limón, tiene mango, tiene esto, tiene el otro, tiene un cierto terreno para que pueda poner ahí sus borregos, qué sé yo. Yo le dejo la escritura a él, me puedo reservar el usufructo vitalicio o no, lo va a poder disponer de él hasta que tenga los 18 años, porque es menor de edad. Una vez que cumpla los 18, ya puede disponer de él. O yo lo establezco, ¿hasta cuándo, no? Pero normalmente se entiende que al ser mayor de edad, pues ya puede disponer de sus cosas. Pero estamos hablando de lo inmaterial. O sea, lo material es el terreno. El derecho de uso es inmaterial. Sin embargo, sí se puede transferir. Y entonces acá entraría esto dentro de esta segunda corriente, de esta segunda tendencia. Primera corriente, la anterior, de que aquello que es útil, o sea, nos representa utilidad, y es susceptible de apropiación, difiere de la otra postura donde dice que todo lo que sea de utilidad es un bien, porque ya nos decían un ejemplo en el cual hay muchas cosas que nos pueden ser de utilidad, pero no todo es susceptible de apropiación, y el caso del ejemplo del alta mar, ¿no? Lo utilizamos, pero no es susceptible de apropiación, nos representa utilidad, es un bien, pero no es susceptible de apropiación. Luego entonces no todos los bienes para nosotros es lo que es susceptible de apropiación, porque no podemos disponer de todo lo que sea susceptible de todo lo que nos represente utilidad. Podemos ir afirmando que bienes entonces son las cosas materiales o inmateriales susceptibles de prestar utilidad al hombre y a la vez resultan objeto de derechos. El hecho de que sean objeto de derecho, la situación, la circunstancia de que sean objeto de derecho significa que son susceptibles de apropiación, ya sea efectiva o virtual. ¿Por qué virtual? Porque puede a lo mejor no tener el derecho de uso, por ejemplo, quien hereda y es menor de edad, es virtual. Es que mi papá me dejó una casa, sí, bueno, pues, te la dejó, pero todavía no puedes disponer, todavía no tienes la mayoría de edad. Virtualmente, es como cuando se gana la elección, es virtual ganador, pero todavía, hasta que mientras no tome posesión no es de facto. O sea, es de facto por la elección, no de facto porque no ha tomado posesión. Pasaría lo mismo cuando hay promesa de matrimonio. Mi reina, este departamento va a ser tuyo. Mi reina, esta casa va a ser tuya. Y ya, pues la doncella, ¿no? Ya, la reina. Pero aquí está una situación, no hay todavía derechos respecto de. Porque qué tal que al final el candidato a rey decide que siempre no. ¿No? Pues ya no fue de ella la casa, ni el departamento, ni lo que le habían prometido, ¿no? Ahí es una situación diferente porque todavía de derecho no hay nada. Todavía de derecho no hay nada. Sí puede ser en un contrato de promesa de compraventa. Yo le compro a mi esposa, ¿no? Va a ser tuyo, mijo. Ya hacemos el contrato de promesa de compraventa. Abogados, ¿cuándo se utiliza el contrato de promesa de compraventa? ¿Y por qué no compraventa? Porque existe el contrato de promesa de compraventa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando por alguna circunstancia el dinero que yo voy a utilizar no lo puedo retirar en este momento porque está a plazo, por lo que quieran, sino hasta dentro de 2 meses. En 2 meses cerramos la operación, pero yo necesito apartar la casa para que no me la venda el que la está vendiendo, ¿no? Porque de otra manera
pues si en esos 2 meses le llega un cliente y que le hace efectivo el pago, pues se la va a vender y aquel se la va a comprar. Entonces ahí aplicaría el contrato de promesa de compraventa. El contrato de promesa de compraventa lo que trata es de asegurar la operación con anticipación, reservándose derechos. ¿Sabe qué? Ya la estoy vendiendo, pero todavía no la termino, me faltan algunos acabados de la cocina, algunos pisos en unas habitaciones, detalles del closet. Bueno, vamos a hacer esto, a mí me gusta mucho la ubicación, cómo tiene la vista general, vamos a hacer un contrato de promesa de compraventa. Para eso se hace el contrato de promesa de compraventa. Ahí se aplicaría virtualmente que se pueden tener derechos. Pero si a los 2 meses resulta que salieron con una chambonada de piso, horrible, todo feo, los acabados que dijo que iba a tener no los tiene la casa, le cambió parte de la fachada, no sé, algunas circunstancias, algunos elementos con los cuales usted dice, no, ya no me gustó la casa. Debió de haberse estipulado en el contrato de promesa de compraventa, en una cláusula, esta circunstancia, de tal suerte que no corra penalidad por mi parte, sino por la otra. Se incumplió con la cláusula, luego entonces se rescinde, no se hace la operación de compraventa y hay normalmente una pena económica para el que haya incumplido. ¿Sale? Entonces no fue por mi culpa. Yo no hago el contrato de compraventa, pero porque la contraparte fue la que quedó mal y no me está entregando el inmueble en las condiciones que se estableció que me los iba a entregar. Todavía no tiene luz, todavía no tiene esto, no es lo que me dijo de ciertos detalles, luego entonces se rescinde y la pena económica es a mi favor. Ahora, yo encuentro otro inmueble más bonito y pues le gustó más a la señora y pues ya. Yo entonces tendrá que venir la rescisión del contrato, pero yo tengo que pagar la pena económica. ¿Por qué? Porque al vendedor de la casa yo ya lo embromé 2 meses. Y al final de cuentas, pues resulta que no, porque a la doncella le gustó otro inmueble. ¿Sí me explico? Entonces, aunque se haya hecho el contrato de promesa de compraventa y no se haga la operación final de compraventa, la pena económica sí va a ser por mi cuenta, porque yo soy el que está poniendo el inconveniente para finalizar la operación.